Yo creo que nadie en su sano juicio de los que estamos aquí se presentaría diciendo la expresión que manifiesta Pablo en este pasaje. Dice, miserable de mí. Cuando nos presentamos en algún lugar, cuando vamos con algunos hermanos y llega el momento de presentarnos, nadie se presentaría, hermano, soy el miserable y el demente. ¿Verdad que nadie? Aleluya. Ninguno de nosotros se pondría un atributo de esa magnitud, decirse miserable a sí mismo. A menos que realmente esté en una condición que su alma llegue a sentir la necesidad de sentirse miserable. Aleluya. Y yo no sé usted si ha llegado al punto donde toca el fondo y se siente miserable. Si hay alguien aquí que en algún momento, en alguna dificultad, en alguna circunstancia de su vida se ha sentido miserable, está en el lugar correcto. Aleluya. Está en el lugar correcto, porque dice que Dios vino por los pobres, por los menesterosos, el alza del muladar. Aquel que reconoce su insignificancia, aquel que reconoce que es pequeñito ante Dios, es aquel que es reconocido como grande en el cielo, porque Dios lo llama su amigo. Aleluya. Amén. Pero en este pasaje quiero que, si usted puede leer en la lectura, usted puede hacerlo ahí. De este pasaje, del capítulo 7, podemos dar una enseñanza larguísima. Y el apóstol Pablo comienza diciendo en el versículo 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí lo que era malo hasta que la ley me lo dijo. Y dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. A ninguno de nosotros nos llamaría la atención, ¿verdad que a nadie le llama la atención, no le da curiosidad de tocar esas paredes? También a los niños, ¿va? Pero si de repente hubiera un rótulo en las paredes que dijera no toque porque está recién pintado, la codicia que existe en el corazón nuestro comienza a maquinar. ¿Y será cierto que está recién pintado? Vamos a ver. Y todo el mundo quiere saber si es cierto. El mandamiento dice, no tocarás la pared porque está recién pintada. Pero el pecado que mora en nosotros produce la codicia que nos hace querer tocarla. Aleluya. El apóstol Pablo, como lo puedo decir de manera personal, en este capítulo manifiesta uno de los cuadros más cerrados que usted puede experimentar en su vida. Dice el apóstol Pablo, me estoy esforzando, voy a parafrasear la historia o la lectura, estoy esforzando por hacer lo bueno. Sin embargo, cuando quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Y cuando digo que quiero hacer lo bueno, termino haciendo el mal que no quiero hacer. El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y dice Pablo, y descubro que hay una ley que impera en mí. Hermano, ¿cuántas veces usted ha esforzado su vida espiritual para evitar el pecado? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un sacrificio tal vez hasta sobrehumano de querer ayunar hasta más de la cuenta, de querer orar mucho, de querer ayunar mucho y de alguna u otra manera terminamos otra vez cayendo? Y uno no se imagina al apóstol Pablo, al hombre que yo creo que todo mundo, todo cristiano ha conocido quién es el apóstol Pablo. Si hay alguien famoso en las Escrituras, después de Jesús, es el apóstol Pablo. Todas nuestras normas y conductas de fe se rigen a los escritos del apóstol Pablo. Y nadie se espera que un hombre como el apóstol Pablo, ejemplo y fundamento de la iglesia, diga, estoy bregando contra el pecado. Nadie se imagina que un hombre con esa sabiduría y ese conocimiento tenga también esa batalla. Aleluya. ¿Quién aquí tiene una batalla con el pecado? ¿Acaso hay alguien libre que pueda levantar la mano y decir, yo hermano soy libre de pecado? ¿Existe alguien que se atreva a arrojarle una piedra a aquella mujer que era acusada por ser adúltera? Las palabras que Jesús dice resuenan nuevamente en nuestras mentes en este momento. ¿Hay alguien aquí que esté libre de pecado para que tire la primera piedra? ¿Acaso puede alguien con su conciencia tan pura y tan limpia quedarse ahí esperando y decir, yo estoy puro y limpio? ¿Acaso no es la voz de nuestra conciencia resonante y fuerte acusándonos lo malos que somos, lo codiciosos que somos, lo pervertidos que somos, lo mentirosos que somos, lo pendencieros que somos? Aleluya, Santo. Aleluya. Se bajarían nuestras armas ante la mirada gloriosa de Jesús. Se bajarían nuestros argumentos ante la expresión de
Pero usted en el cielo, si Jesús le dice, ¿estás libre de pecado?, ¿podría responderle que sí? ¿Puede usted con toda su humanidad pecaminosa presentarse ante Dios con la mirada erguida? Ahí los orgullosos se postrarán, los rebeldes reconocerán su gloria. Aquellos que hoy aquí se creen tal vez como que andan en las nubes reconocerán la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque existe alguien, el único que es sobre todo nombre, que no hay ningún otro hombre como Él, que fue puro, santo y justo. Amén. El amado Cristo. Y una vez de Pablo exponer todo este arsenal de cosas que yo sé que usted también lo ha pensado. Usted ha dicho, pero es que yo lucho, y usted también a veces viene a la iglesia y sigue luchando con el pecado. Y sigue bregando contra el pecado. Y lo va a seguir haciendo. Pero parecía como que no hubiese esperanza. Parecía como que es que nunca voy a dejar de pecar. Parece como que no tengo remedio. Aleluya. En alguna ocasión Martín Lutero también estaba luchando con esto, y en algún momento dice que él estaba acostado y estaba orando, y de repente, no sé si en sueños o no sé si de manera física, se aparece un espíritu del diablo y le comienza a decir: ¿cómo se te ocurre que sos predicador y sos un grandísimo pecador? Aquel hombre estaba peleando con su conciencia. Y de repente dice que Satanás comienza a acusarlo. Hermano, hay alguien que tiene el trabajo de acusar, y es el diablo. Deje que trabaje solo el diablo. El trabajo es acusador desde siempre. No le ayudemos. Entonces dice que Martín comenzó a batallar, pero de repente dice Martín: es cierto, soy un pecador, pero Cristo murió por mí. Amén, aleluya. Cristo murió por mí. Aleluya. Pecador, pero hubo alguien que intervino para salvarme. Señor, aleluya. Soy un pecador. Alguien que puede acercarse a lo más profundo, al abismo más sucio de este mundo, y venir a rescatarnos. Santo, aleluya. Alguien que nos ama con amor eterno. Y el apóstol Pablo, parecido a lo que Martín Lutero dice: ¡ay de mí, miserable de mí! ¿Quién puede librarme de esta carne? ¿Quién puede librarme de esta humanidad? Yo le pregunto, ¿quién puede? Ningún gobernante con todo el poder político del mundo, ningún empresario con todo el dinero del mundo, ningún doctor con todos los doctorados posibles, ninguna persona con todos los conocimientos posibles puede hacerlo. Aún el príncipe más glorioso, hablándolo terrenalmente, no podría tener una conciencia tan limpia. ¿Se imagina usted en este momento, este escenario? Presentamos una pantalla grandísima aquí y se comienzan a reproducir cada uno de sus pensamientos. Se comienzan a reproducir cada una de las cosas que usted desea y codicia. Se comienzan a reproducir cada una de las cosas que usted siente en su corazón. Aleluya. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nuestros pensamientos comienzan a reproducirse públicamente? Aún el príncipe más decente correría avergonzado esperando que no salga esa imagen. Aleluya. Y escuche bien, el siguiente versículo 25 de Romanos capítulo 7, versículo 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Amén. Después de expresar un sentimiento de ser inútil, de reconocer ser miserable, el apóstol Pablo dice: gracias doy a Dios por Cristo. Porque si hay alguien por quien se puede llegar al cielo, es a través de Cristo. Hay un solo entre Dios y los hombres, y Él es Jesucristo. Amén, no existe otro camino más que el glorioso Jesús. Aleluya. Él es precioso y Él es suficiente para nosotros. Aleluya, santo. Y sabe, el apóstol Pedro también habla y nos habla a nosotros, aquellos que creemos. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 12, y a mí me encanta este versículo. En el versículo 4 dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres,
mas para Dios escogida y preciosa. Hablando de Jesús. Aleluya. Más adelante dice, para vosotros, en versículo 7, para vosotros pues, escuche bien, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Para los que creemos, Jesús es precioso. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Espíritu Santo. Aleluya. Eres precioso para mí. Porque en Él tenemos plenitud y por Él tenemos todo. Aleluya. Para los que creemos en Él, Él es precioso. Y en este Amén. momento es que dedico estas palabras a los amigos, aquellos que se han sentido miserables, aquellos que saben y son conscientes de que no pueden hacerlo por su cuenta. Aleluya. Aquellos que han intentado meterse a un reformatorio, aquellos que han intentado reformarse por sus propios medios. Aleluya. Hay un hombre en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Yo creo que todos se acuerdan de aquella historia de un leproso. El leproso humilde le voy a llamar. Para que nosotros cuando nos acercamos al Señor, la mayoría de veces le decimos, Señor, dame aquí, dame allá, dame esto, dame lo otro. Este leproso se acercó a Jesús de una manera diferente. Él estaba en una condición de la cual en la sociedad no era bien visto, no era bien recibido. Hablar de un leproso hoy en día estamos hablando como en la época de aquellos del coronavirus, que usted si oía que un vecino suyo tenía coronavirus, ni te acerques a esa casa. Y si tenía una venta, no le compren a ese hombre, a esa mujer, porque está pegado con coronavirus. Así eran vistos los leprosos. No te acerques a ese leproso. Yo no sé actualmente a qué se lo podemos aplicar, pero mucha gente considera personas que no hay que acercarse. Este leproso sabía su condición. Aleluya. Y él sabía que estaba enfermo. Él sabía que no podía acercarse a la gente. La gente no se le podía acercar a él. Y de repente se acerca aquel que se acerca a todos sin hacer excepción de personas. Amén. Se Aleluya. acerca aquel que no anda viendo qué color de pelo tiene, no anda viendo si usted es morenito, si es blanquito, no anda viendo si es chaparrito, si es alto, no anda viendo la condición física y superficial suya. Amén. Necesidad. Y Jesús le hace una pregunta que quiero hacérsela a usted en esta noche. ¿Qué quieres? Aleluya. Pero el hombre, imagínese que le pongan a usted un cheque en blanco, poner los ceros que vos querrás. Eso fue lo que Jesús le ofreció a este hombre. Pero este hombre, todavía conservando la humildad, le dice: si quieres, Señor, puedes limpiarme. Aleluya. Amén. Si quieres, Señor, puedes limpiarme. Y yo le aseguro que este hombre, su corazón se ha quebrantado, porque nadie se acercaba a él. Nadie lo tomaba en serio. Cuando la gente miraba que él venía, seguramente salían corriendo, porque había una campana en los leprosos que anunciaba que estaba un leproso cerca. Todo el mundo salía corriendo cuando este hombre llegaba. Nunca esperaba que una persona común como Jesús, andando en el sentido natural, se acercara a él. Pero no sabía con quién estaba tratando. Estaba tratando con el ser más poderoso del universo. Amén. Aleluya. Jesús le dice a usted: yo quiero ser limpio. Hay alguien aquí que quiera ser limpio. Hay alguien aquí que reconozca que es un leproso. Hay alguien aquí que reconozca ser un pecador. Hay alguien aquí que pueda reconocer que es un miserable. Yo no sé si su orgullo está tan alto como para pensar que no necesita de Dios. Yo no sé hasta qué niveles usted tiene ese orgullo como para pensar que no necesita del Salvador del mundo. Aleluya. Pero yo le necesito constantemente, cada día de mi vida. Amén. Aleluya. Y Jesús dice: yo quiero ser limpio. Eso es lo que quiere Jesús: limpiar su alma, limpiar su mente, limpiar su corazón, y que usted reconozca que hay uno que solo puede limpiarlo, y ese es el Rey de Reyes. Amén.